Pero el día de hoy le daremos continuación a nuestra serie que está girando alrededor de un comedor, está girando alrededor del clima familiar, y nuestra serie tiene que ver con familia. Así que continuamos hablando de la familia, y el día de hoy estaremos conversando a la luz de un área específica, la rebeldía en el hogar. Pero yo quisiera animarte a algo. Cuando piensas en rebeldía, hay diferentes ángulos de verlo. En muchas ocasiones dicen los padres, pues hoy nos van a dar a los padres. En otras ocasiones los hijos dicen, pues nos van a dar a los hijos. En otras ocasiones dicen, pues esto es para... ¿Cómo lo podemos ver el día de hoy, lo que vamos a hablar? Lo podemos ver de la siguiente manera. Lo que tú vas a escuchar te va a ayudar, que si eres un padre que está lidiando con un hijo rebelde, tiene el poder para ayudarte. Pero también tiene el poder para ayudarte identificar que tú puedes estar siendo un padre rebelde. Pero también te puede servir y puede ser útil para identificar que hay personas alrededor tuyo, en tu diámetro de influencia, a las cuales tú puedes servir y tú puedes ayudar. Así que, ¿qué es lo que sucede alrededor de una mesa? ¿Cómo funciona una familia cuando en una familia llega una situación como la rebeldía? Yo quisiera quitar un poco el freno, la angustia, la desesperación, y relájate un poco cuando pienses en esta palabra de rebeldía. Si en tu casa hoy estás lidiando con alguien rebelde o conoces de alguien rebelde, yo quisiera comenzar dándote algo esperanzador. La rebeldía es un sinónimo de necesidad. Eso desenllava nuestros corazones, porque Dios así lo ve. Cuando tú ves a alguien rebelde o cuando ves algo de rebeldía en algún lugar, es una oportunidad para decir, detrás de esa rebeldía hay una necesidad. Así que si hay rebeldía, hay oportunidad de servir. Si hay rebeldía, hay una oportunidad de que Dios haga. Así que no te frustres por la rebeldía, no te desanimes por la rebeldía. La rebeldía se vuelve una oportunidad para que Dios haga. ¿Cómo funciona la rebeldía? Alrededor de una mesa, tan sencillo, fácil como cuando vemos que alguien empieza a oponerse por la comida. No quiero esto, no quiero aquello, yo no quiero comer de esto. Pero esas son medio apariciones. Detrás de eso hay cosas más rebeldes. Por ejemplo, la cultura. ¿Qué cosas hacen que nosotros vayamos inclinándonos hacia la rebeldía? La cultura es lo que están haciendo otras personas, lo que yo estoy escuchando. Entonces quisiéramos que tú afines tus oídos en tu casa, en tu hogar, y puedas saber qué información estamos llevando, qué información estamos hablando, qué información estamos escuchando acerca de alguien más. Al final, la cultura no bien manejada se vuelve humanismo. Escuchar información de alguien más lo dijo, es humanismo. Al final, nuestra propia cultura debería decir, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová con los principios. Tú creas tu misma cultura y debe ser una cultura bíblica. Y la cultura bíblica no es una cultura religiosa, sino una cultura sólida, fascinante, que tiene frutos en nuestra vida. Está también la tradición. Tarde o temprano todos nosotros llegamos a un momento donde confrontamos a nuestras autoridades y le decimos, sea un padre, sea un tío, un abuelo, le decimos, ¿sabes qué? Tú también lo hiciste, déjame experimentarlo a mí. Tú lo hiciste en algún momento, tú así lo hemos hecho. Yo recuerdo que mi abuela, me acuerdo que mi padre, y pones mucha atención a la tradición, cómo se hizo, cómo se ha hecho, o déjame experimentar a mí. En muchas ocasiones encontramos este patrón, camino a la rebeldía. Está también el razonamiento. El razonamiento es cuando tú llegas a un nivel en tu vida de conclusión y concluyes y dices, yo he llegado a un momento donde yo quiero elegir. Si no, acuérdate cuando tú eras un niño, tu mamá te podía poner, te llevaba a la tienda y tú salías vestido allí y tú te alegrabas, pero tú no razonabas que tal vez andabas una camisa anaranjada, pantalón morado, calcetines amarillos, unos burros así de varios colores, y tú salías feliz. Pero llegó un momento donde tú te mirabas al espejo y dices, no mamá, fíjate que ya no, y los papás se ponen tristes porque ya no te gusta mi ropa. No mamá, es que cómo voy a ir, ya no, yo no puedo ir hoy a esa fiesta. Tú quieres que vaya con ese vestido de 80 vuelos y ya no se usan esos vestidos en esos eventos. No mi amor, pero ese vestido es muy bonito. Se lo compramos en la tienda Colón. Esa tienda era de Cristóbal, esa tienda es muy buena, así que por favor no la desprecie. Y entonces tú vas razonando y dices, no mamá, ya eso no, o mira papá, no, esos zapatos no, que esa corbata aquí, mira, el razonamiento.
El punto es que en nuestra vida muchas veces el razonamiento, dice la Biblia, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Entonces no siempre el razonamiento de una persona, el dejar elegir, razonar a la persona es el camino a la verdad. En nuestras casas deben de haber protección hacia el razonamiento. ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás concluyendo en tu vida? Y podemos proteger y estorbar en esas áreas. Está también la emoción. Apelar a la emoción lleva a la rebeldía. La emoción es construir en base a cómo me siento. Yo así me siento y así necesito o quiero decidir hoy. El punto es que tarde o temprano las emociones nos traicionan. Y construir una vida en base a emociones no siempre es saludable. Más, no es saludable. Y el día de hoy hablaremos entonces de una historia. Quisiéramos apelar a la historia que se llama la historia del hijo pródigo. Una historia pródiga para padres pródigos, para hijos pródigos, para amigos pródigos. Tiene que ver con una historia complicada, una historia cotidiana, y que es un ejemplo que Cristo está contando. Lucas capítulo 15, Cristo está usando un ejemplo, está usando un recurso para hablarle a un grupo de personas y para exaltar dos componentes. Y el primer componente es que Cristo está diciendo: en esta historia hay algo perdido. Hay una moneda perdida, hay una oveja perdida, y después les cuenta la historia y les dice: hay un hijo perdido. Un hombre tenía 2 hijos y se pierde un hijo. Entonces Cristo comienza a relatar, porque parte del público que lo está escuchando son los fariseos. Y les dice: en esta historia hay algo perdido, que es una persona. Y en esta historia también hay alguien importante, que es un padre. El padre va a ser la solución, el hijo va a ser el problema. Hay un problema, hay una solución. Entonces, ¿qué necesitamos saber en todo esto? ¿Dónde se encuentra hoy el rebelde? Siempre lo que decimos es: tal persona está haciendo esto o aquí y allá. Pero el punto es: ¿por qué está allí? ¿Cómo llegó el rebelde ahí? ¿Qué le sucede a un rebelde? Entonces, quisiéramos empezar a ilustrar algo. Imagínate que el rebelde tiene un origen. La rebeldía comienza en la casa del padre, donde todo está bien, donde todo iba bien. Y puede ser que tú estés allí, te encuentres allí o ya no estés allí. La historia de Lucas 15 dice que el hijo se encontraba en la casa del padre y él decide tomar sus propias decisiones. Le dice: papá, he llegado a una edad donde mi razonamiento me dice que es mejor que me des mi dinero. Yo quiero ir a probar mi vida, probar mis propias experiencias y tomar mis decisiones. Y comienza la ruta de la rebeldía. ¿Por qué decimos la ruta de la rebeldía? Porque fue una ruta fuera de tiempo, fuera de consejo, fuera de la sabiduría. El final de la historia no lo dice. Y comienza la historia o la ruta del rebelde. Toma decisiones, gasta mucho dinero, toca fondo y se estaciona aquí. La ruta del rebelde. Entonces, pasaron muchos días, mucho tiempo. Dice que gastó mucho dinero, perdió la reputación de su padre, y llega el punto donde este hombre toca fondo y está en un momento de quebranto, poniendo en riesgo su vida personal. ¿Qué hizo el padre? ¿Qué dice la historia de Lucas 15 con respecto a la actitud del padre? En esta historia, esto se llama un mapa pródigo. Un mapa pródigo es: necesitamos saber dónde se encuentra el rebelde. ¿Dónde está el rebelde? Si no sabemos dónde está el rebelde, no podremos ayudar. Entonces, hoy debemos de entender: la rebeldía está conectada con la culpa. Toda rebeldía está conectada con la culpa. Siempre, usualmente, en toda esta historia hablamos de solo rebeldía, pero lo que no sabemos es que en el primer paso que este hijo pródigo dio, cometió una infracción, y esta infracción pudo haber sido retrocedida en ese mismo momento, pero después de esa infracción se comete otra infracción y otra infracción y otra infracción, y dice la Biblia que este hijo pródigo iba acumulando y acumulando lo que se llama culpa. Está conectada con la culpa. Y cuando nosotros nos sentimos culpables, toda la vida del hijo pródigo fue querer equilibrar su culpa, querer equilibrar la culpa, querer sentirse mejor, y nunca se sentía mejor. Cada vez su vida se desbalanceaba y se desbalanceaba más. Se desbalancea tanto que tú caes en depresión, y ya la historia nos dice cómo se sentía ese hombre. Pero también la culpa, cuando tú llegas a niveles profundos de quebranto, de vida miserable, también la culpa nos hace llevar a pensar, que nos hace bajar los estándares de vida. La culpa hace eso: tú vas bajando los estándares, te sientes tan culpable que vas cometiendo todo tipo de pecado y vas tocando fondo, al punto de que Satanás usa la culpa, baja tus estándares
Por una sencilla razón, para que tu corazón y tu conciencia se endurezcan. Entonces, en esta historia de un mapa pródigo, lo que hay es una persona que el corazón se ha ido endureciendo, una persona con una conciencia que se ha ido endureciendo más y más y más. Pero en esta historia, Jesucristo no está exaltando tanto la rebeldía del hijo pródigo, está exaltando la solución. Pero a la vez, en esta misma historia, si tú la lees despacio, Jesucristo está diciendo que el protagonista de esta historia es este hombre. Este hombre, el hijo pródigo, está siendo el protagonista. Sabemos que el padre es clave en esta historia porque es la solución. Pero para que haya solución tiene que haber un problema. Así que los problemas desatan o liberan una gran solución que al final es Dios mismo. Así que si tú estás pasando por una situación de un hijo rebelde, de un hijo pródigo, tienes esa bendición que Dios te puede usar como esa gran solución en estas historias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entender que la culpa lo que hace es que nos agobia. Eso es lo que va a hacer la culpa, te va a ir agobiando poco a poco, y una manera de verlo mejor es, nos agobia mientras vamos acumulando. Si tú ves, el primer pecado que este hombre comete es salirse de la protección del Padre y hacerlo fuera de tiempo. Comete un pecado, va acumulando otro pecado. Pecado es igual a culpa, pecado no resuelto es igual a culpa, pecado no resuelto es igual a culpa. Y este hombre se iba sintiendo tan culpable al punto de que se siente sin solución. Había una solución, pero él no tenía una solución en mente, estaba abrumado por la culpa. ¿Cómo tú y yo podemos lidiar correctamente con la culpa? No solo es lidiar, no, es cómo lidiar correctamente con la culpa. Seas un padre, seas un hijo, seas un amigo pródigo, ¿cómo lo puedes hacer? Primera manera es saliendo de la negación. No puedes negar la culpa, no puedes enterrar la culpa. Si tú niegas la culpa, si tú entierras la culpa, te vas a ir lastimando más y más. Si tú eres un padre con un hijo pródigo, no lo niegues. Sencillamente reconócelo y dile, tengo un gran problema, tengo un mapa pródigo, necesito encontrar dónde se encuentra. En esta historia es, ¿dónde se encuentra él? Hay que buscar en toda esta historia dónde está él para poder identificar los niveles de culpa. ¿Dónde ha tocado fondo? ¿Qué tanta culpa hay en el corazón de él? Salir del estado de negación, ya no lo voy a ocultar más, lo voy a reconocer. En segundo lugar es aceptar mi parte, ya seas tú como solución siendo un padre pródigo, o ya seas que tú como hijo pródigo llegues al momento de decir, necesito aceptar mi parte. Y este hombre pródigo, este hijo pródigo, llega un momento donde concluye y dice, ya me cansé de mi estilo de vida, ya toqué fondo, ya quiero poner un alto a este estilo de vida. Reconoce su parte. Cuando tú reconoces tu parte, aceptas con madurez las implicaciones o las consecuencias, aceptar tu parte. ¿Y por qué es importante en esta historia aceptar tu parte? Porque cuando aceptas tu parte en la culpa, no seguirás culpando a otros. La solución de un padre pródigo no es culpar al hijo, seguir diciendo es que él hizo esto, es que él hizo aquello. Si tú te fijas en la historia, no ves a un padre culpando al hijo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo culpo? Una persona que culpa es porque se siente culpable, todavía se siente culpable, está culpando. Alejar la culpa, aceptar nuestra parte. Y número 3, esto es muy importante, ofrecer el perdón. En esta historia hay un rescate porque este padre ofreció el perdón. Entonces, esto es clarificar nuestros pensamientos. El padre pródigo puede rescatar a su hijo. Dice que rescató a su hijo a través del perdón porque ofreció el perdón. ¿Cuándo lo ofreció el perdón? Si tú lees toda la historia despacio, al final de la historia tú concluyes que este padre no ofreció el perdón cuando el hijo pródigo decide recibir el perdón, buscarlo y regresar. Al final de la historia nos dice la misma Biblia que el padre lo perdona en el mismo momento cuando el hijo sale. ¿Sabes por qué es importante esto? Concluir en esto. Ofreces el perdón rápido, inmediatamente, instantáneamente, porque el padre estaba dispuesto a perdonarlo en cualquier momento que el hijo decidiera regresar. Puede ser que el hijo decidiera regresar en este tramo. El punto es que fue avanzando. Puede ser que no sea tu historia, puede ser que tu historia sea en este tramo, sea por aquí, o realmente toque fondo.
Pero el padre pródigo decide ofrecer perdón, al punto de que ofreció perdón mientras su hijo navegaba por toda esta ruta, y él estaba listo, desde el inicio estaba listo para poder recibir el perdón, para poder ofrecer el perdón de ese padre pródigo. El perdón, rápido. La culpa sabotea la vida familiar, pero el perdón libera la vida familiar. ¿Y qué más necesitamos aprender hoy de este fenómeno, como se llama la rebeldía familiar? ¿Cuál es el punto de fricción en esta historia? En tu historia hay un punto de fricción. En toda historia pródiga hubo un punto de fricción. ¿Cuál es el punto de fricción? ¿Por qué es importante entender el punto de fricción? ¿Sabes por qué es importante? Porque entender el punto de fricción es entender el pecado. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál es la actitud? ¿Qué fue lo que dañó nuestra relación? ¿Qué fue lo que lo hizo llevar allí? ¿Y por qué es importante entender cuál es la culpa, cuál es el pecado, cuál es la actitud? ¿Sabes por qué? Porque la solución de esta historia dice lo siguiente: con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Pero tú no puedes corregir con verdad si no sabes qué mentira hubo en esta historia. Tú tienes que saber cuál fue la mentira que este hijo pródigo creyó, cuál fue la mentira que este hijo pródigo abrazó, cuál fue la misericordia, qué misericordia necesita, qué nivel de misericordia necesita él, o cuál es el elemento misericordioso que él necesita, porque son muy diferentes los escenarios. Ayer estaba escuchando a alguien y mencionó una definición de misericordia, no de un diccionario bíblico, pero me pareció interesante que la palabra misericordia, una definición de latín, es un corazón que se coloca en la miseria de alguien. Fabuloso. Un corazón que se coloca en la miseria de alguien. En esta historia pródiga hubo un corazón que se colocó en la misericordia de alguien, persiguió ese mapa, se conectó con esa historia y pudo perdonar en esta historia. La misericordia y la verdad son dos elementos para combatir la rebeldía. Son los insecticidas, si le puedes llamar así, la solución que mata ese veneno, que mata lo que está atacando tu vida familiar, la misericordia y la verdad. Jesucristo habló mucho acerca de eso. Pero en esta ruta, pensemos en esta ruta, salió un hijo rebelde, hay un padre amoroso dispuesto a perdonar. Entonces, ¿cuál es la ruta ahora para los padres? Este es un mapa pródigo. El hijo salió, este fue el recorrido, está a punto de morirse comiendo comida de cerdos. ¿Cuál es la ruta de los padres pródigos? ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos con un hijo rebelde? O llámalo así: ¿qué puedo hacer si yo soy amigo de un amigo pródigo? ¿Qué puedo hacer por él? ¿Cuál debe ser la ruta? Llámese líder, tú eres el líder de alguien pródigo o tienes un vínculo familiar, aplica para todo elemento relacional. La primera reacción o la primera acción que tú y yo podemos hacer es una palabra: entender. Entender. Esa palabra nos ubica, entender. En esta historia, Lucas capítulo 15, versículo 20, dice la Biblia lo siguiente: todavía estaba lejos, ya se está acercando la solución de esta historia, está llegando al final la historia en el versículo 20. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión. Tú no podrás entender a alguien. Tú no podrás entender a alguien sin compasión. O sea, la compasión, no puedes ayudar a alguien humanamente. Tienes que apelar a sentir como Dios, tienes que apelar a los principios de Dios y decirle: Señor, yo necesito algo sobrenatural. La compasión viene de Dios, pero fíjate que la compasión también en esta historia, la compasión no es algo, según el verso, todavía estaba lejos, dice, estaba muy pero muy lejos. Quizás el hijo ni lo había visto, estaba muy lejos, su padre lo vio, lo observó y tuvo compasión. Entonces, la compasión no es algo que tienes que esperar que llegue. Los padres pródigos provocan la compasión. Es meter el acelerador y provocar la compasión, es moverte intencionalmente. Olvídate de lo que van a decir los demás. Moverte intencionalmente. Lo vio de lejos y tuvo compasión. En ese momento, este padre estaba listo para este encuentro, porque iba agresivamente en busca de su hijo. En ocasiones no podemos hacerlo, no podemos tener compasión porque estamos
distanciados. Y quisiera hablarte de dos niveles de distanciamiento. El primer nivel de distanciamiento es el distanciamiento geográfico. Muchos de nosotros en esta historia, en tu mapa pródigo, estás distanciado. Y puede ser que la distancia sea que tu hijo está distanciado de una colonia donde tú vives, puede ser que la distancia sea una ciudad donde tú vives, puede ser que la distancia de tu hijo pródigo sea un país y tienes limitaciones geográficas, pero también la limitación geográfica implica que puede ser que la distancia geográfica de ti y tu hijo pródigo sea una habitación. Puede ser una habitación, la habitación de tu casa, puede ser la sala, puede ser espacios cortos, pequeños metros de distanciamiento, pero no te puedes acercar a él porque no hay compasión. Sencillamente no te puedes acercar a él porque algo no ha pasado en tu corazón. Algo se había pasado en el corazón de Dios en esta historia, que el Padre había apelado a la compasión. Y el otro nivel para entender esto, los niveles de distanciamiento es geográficamente y relacional. Tienes que entender hoy qué tan distanciado estoy relacionalmente de el hijo pródigo. ¿Cuál es tu distancia relacional? ¿Ves muy largo lo que él ha hecho? ¿Ves que lo que él ha hecho ha sido demasiado grande? ¿Lo que ella ha hecho ha sido demasiado complicado? Y Cristo lo que rompió fue un distanciamiento relacional también con nosotros. Rompió un distanciamiento geográfico. Dice que descendió de lo alto y vino a nuestra tierra, vino al pecado, descendió para buscarnos y para amarnos en esa historia. Así que tienes que evaluar la geografía, el mapa, los kilómetros no deben de ser una excusa, y por otro lado revisar internamente si relacionalmente mi corazón, mi mente, mis emociones se han alejado acerca de él. Una segunda manera de cómo lidiar, cómo puede ser la ruta de nosotros como padres pródigos es orar. Y yo creo que nosotros vemos el orar como un recurso, puede ser un último recurso, no lo vemos tan importante. El orar. Dice el verso 17 y el verso 18. Finalmente, mira lo que dice el verso. Finalmente, hablando del hijo pródigo, recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan y abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre, pero voy a levantarme e iré con mi padre. Tú lees ese verso, ok. Está sufriendo, tiene mucha hambre, está sin dinero, pero llega un momento donde él podía o no podía recapacitar, pero dice la Biblia que recapacitó. En esta historia, ¿recuerdas? Está un origen, está el padre, está con su hijo, y tenemos la famosa historia del hijo pródigo. Él sale, la ruta rebelde, toma muchas decisiones equivocadas y toca fondo. Está tocando fondo. Pero la Biblia nos dice en ese pasaje que llega un punto donde este hombre recapacita y aspira y dice: wow, Dios, yo creo que puedo llegar a la casa de mi padre, pedir perdón y recapacitar y hacer esto y aquello. Al inicio de la historia, ¿dónde estaba este hombre? Este hombre estaba en la casa de su padre. Desde el inicio de la historia nos dice que el final perfecto de esta historia es el retorno. El final perfecto de tu historia pródiga es el retorno. Así, Dios no aspira a otra cosa, Dios aspira al retorno, Dios aspira a la recuperación, a encontrar a esta persona. Y cuando la Biblia dice: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Están comiendo bien, voy a levantarme e iré. Entró en sí. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama oración contestada. Oración contestada, ¿de quién? Posiblemente de un padre, porque dice la Biblia que el más interesado en que el hijo regresara era el padre. El que tenía que estar abierto a que este hijo regresara era el padre. Así que si te pudieras ir a casa hoy con una solución para lidiar con la rebeldía, yo te diría: ora. La oración es más que suficiente, la oración tiene mucho poder, pero no quisiera abordar la oración como un tópico general. Ora y ya estuvo. Yo quisiera ir más allá, ir un poco más agudo. Yo quisiera decirte, para combatir la rebeldía, hay que ser específicos. Si tú no oras específicamente, no vas a saber, en primer lugar, cómo encontrar al hijo pródigo, dónde se encuentra y qué maneras vas a usar para orar. Al punto de que puede ser que tu oración haga que este hombre o esta mujer regresen de un tramo como este, o puede ser que tu oración ya sea una oración por quebranto.
En esta historia pródiga, el retorno del hijo pródigo es a través del quebranto, a través de la miseria. Y son oraciones difíciles en la Biblia. Orar para que Dios quebrante a alguien son muy difíciles. Pero Dios dice algo muy profundo. Dice, cuando ustedes oren, aún en esto, sean específicos. En muchas ocasiones ustedes no tienen lo que piden. En este caso sería el retorno. Ustedes no tienen lo que piden, no tienen el retorno de los pródigos a casa porque oran mal. Yo te pregunto, ¿por qué necesitas orar? Hablando de los rebeldes, ¿quién es un rebelde cerca de tu persona? O puede ser que Dios te esté diciendo a ti y a mí, tú eres el rebelde y tú necesitas orar por cosas específicas. A mí me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, nos desubica tanto una palabra como esta. Se nos acerca alguien y nos dice, se nos acerca alguien con una libreta y nos dice, fíjate que estoy en una nueva manera de orar y quisiera saber por qué te gustaría que ore por ti. Y te desubica eso. Y entonces apelamos a algo. Quiero que ores por sabiduría, como Salomón. Ora por mí por sabiduría. Pero aún la Biblia dice, en el libro de Santiago, que el que tiene falta de sabiduría se la pide a Dios. Pero la sabiduría que viene de Dios es buena, es noble, no es malévola, se siembra en paz y tiene varias características. Aún la sabiduría tienes que decir, Dios, pero ¿qué tipo de sabiduría quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Y uno de los grandes problemas de la vida cristiana es que no sabemos lo que necesitamos pedirle a Dios. Y muchas veces no sabemos qué pedirle a Dios porque no hay un diagnóstico. No podemos combatir la rebeldía sin un diagnóstico. Tú no puedes solo atacar a un rebelde y golpear a un rebelde. Tienes que saber un diagnóstico, y el diagnóstico te ayuda a poder elevar oraciones inteligentes, a poder elevar oraciones audaces a Dios y decirle, Dios, quiero ser agudo y pedirte por lluvia. Dios, quiero pedirte por pan. Dios, quiero pedirte por amor, porque despiertes amor aquí. Dios, quiero pedirte por compasión. Dios, quiero pedirte por quebranto. Tú tienes que estar seguro. ¿Por qué necesitas orar? ¿Te das cuenta cómo cambia la historia? El saber orar es muy importante. La oración es desatar la omnipotencia de Dios. ¿Pero en qué áreas? ¿En qué área? Dios Padre nos pide que oremos específicamente. Orar. ¿Qué más podemos hacer nosotros como padres pródigos, como personas que queremos ayudar a personas rebeldes? Otra palabra, un verbo, correr. Correr. Mira lo que dice la historia en el verso 20. Entonces el padre, dice que ve al hijo de lejos, tuvo compasión y corrió. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Sabes cómo se llama eso? Tomar decisiones de una vez por todas. Lo pensamos mucho, deliberamos mucho y usamos nuestra mente. Correr es aplicar un principio. En la historia dice que había un hijo que se había ido y había algo que necesitaba encontrarse. Hay que encontrarlo, correr. Lo que la historia nos dice es que el tiempo es nuestro enemigo. El no correr, el no acelerar puede convertir esta historia en que este retorno, esta alegría, ya no sea un retorno. Ya no sea un retorno. Cuando el padre lo vio de lejos, dice que inmediatamente corrió con todas sus fuerzas, aceleró, tomó decisiones para la solución. Así que hoy Dios puede ser que te muestre soluciones. Dios va a usar personas, Dios va a usar situaciones, y cuando tú las veas, corre, mete el acelerador, toma decisiones, pide consejo, hazlo rápido, no prolongues y no postergues. La Biblia dice que el padre no es que se puso así, te quería ver, no, dice que no deliberó, no, corrió. En otras palabras, un hijo pródigo necesita retornar y los padres necesitamos recibir. Así de sencillo. Y una cuarta manera de cómo comportarnos, cómo vivir, qué hacer, qué decidir cuando estamos en historias como estas es encontrar. No hay nada más fascinante en la vida cristiana. La vida cristiana se hace real, de verdad, cuando encontramos. ¿Y qué significa en esta historia encontrar? Mira qué significa en esta historia encontrar. Dice la Biblia que el padre pródigo encuentra al hijo. El hijo encuentra al padre. Pero no solo es encontrar, dice que salió corriendo, lo besó, lo abrazó, lloró y dijo, hey, pónganle ropa, vístanlo, pónganle anillos y todo eso. No solo es eso en la historia. Encontrar significa algo. Encontrar significa, ¿sabes qué?
Encontrar significa defender. Cuando tú encuentras a un rebelde y lo vas a restaurar, encontrar significa defender. Viene la Biblia y dice que este padre desciende de manera intencional a encontrarse con su hijo, y este hijo tiene toda la decisión de encontrarse con su padre. Pero en la historia surge un hombre llamado el hermano mayor. En la historia dice la Biblia que sale un hombre llamado mayor e interrumpe el gozo. Aquí había un nivel de gozo en esta historia. Había comenzado la fiesta. Y cuando en esta historia hay gozo, dice que este hombre, el hermano mayor, representa a los fariseos. Representa al fariseo porque estaba en casa, no se sentía pecador, sentía que tenía un nivel de vida muy bueno, pero no tenía algo. No tenía el gozo, no tenía el amor, no tenía la gracia, no tenía la comprensión. Tenía el miedo. Era un pródigo, pero tenía el miedo para recorrer lo que había recorrido su hermano. Y viene y confronta a su papá y le dice, ¿cómo es eso? Que aquí, que allá, que... Y entonces viene en la historia. El padre en el verso 32 le dice, entonces el padre le dijo, y me gusta esto porque a nuestra manera de verlo es, tú vas a encontrar defendiendo con la palabra de Dios. Tú vas a poder enfrentar, vas a poder defender a las personas, defender al pecador a través de la palabra de Dios. Dice la Biblia, el padre le dijo, estaba perdido y lo hemos encontrado. Entonces, una de las misiones, escucha esto, una de las misiones de los hermanos mayores es interrumpir los encuentros. Puede ser que yo mismo como padre sea un hermano mayor, yo mismo o las madres pueden ser un hermano mayor, un hermano, como hermanos en Cristo seamos un hermano mayor. Interrumpimos, nos incomoda los momentos de gozo y celebración de estas historias, nos incomoda. Pero no solo eso, ¿por qué es importante aprender a encontrar? La palabra encontrar es porque los hermanos mayores se encargarán de debilitar a los padres pródigos. Nos debilitan con comentarios, con situaciones, con decisiones, y necesitaremos aprender a defender a los hijos pródigos de los hermanos mayores. Y le dice a este padre, no te enojes, no te incomodes, no te hago ningún daño, lo único que hago es encontrar lo que se había aprendido. Encontrar es ubicarte de nuevo que la vida cristiana, escucha esto, se trata de historias pródigas. Se trata de historias pródigas, se trata de cosas perdidas y se trata de estar disponibles para ir a rescatar lo perdido. Así dice la Biblia que pasó con nosotros. Cristo vino a rescatarnos y Cristo dijo que parte de la filosofía de su ministerio se trataba de lo perdido. Dijo, mi ministerio, la visión y la misión de mi ministerio es lo perdido. Yo vine a buscar lo que se había perdido. El que dice que no me necesita porque está bien, pues no me necesita. Yo necesito rescatar a lo que se había perdido. Eso nos da seguridad, nos hace padres seguros. Podemos confrontar y podemos amar. Y quisiera cerrar con esto. En toda esta historia comprenderemos que ninguna rebeldía, absolutamente ninguna rebeldía será más grande que la compasión. Jamás, jamás, jamás. Quiero pedirte que te pongas de pie, si eres tan amable, y podamos orar. Podamos cerrar nuestros ojos y decirle, Señor, necesito ser como ese padre pródigo. Cierra tus ojos.